Bienvenido a esta clase online donde aprenderemos a realizar bucles con las macros usando los métodos do while, do until y for next. Quiero recordarte que hemos realizado unos ejercicios anterior a este, por lo que si no lo has realizado o no lo has visto, puedes ir a verlo para aprender también más de 40 conceptos sobre el tema de programación en macros. Empezaremos por entender la propiedad offset en una celda activa. En este caso yo me he colocado en la celda E8 para marcar como celda activa y he indicado en la instrucción offset 00. El primer 0 hace referencia a la fila, el segundo hace referencia a la columna. Si yo quiero bajar una fila, la instrucción sería active.offset entre paréntesis 1,0. Se leería una celda abajo en la misma columna. De igual manera, si quiero bajar 2 o quiero bajar 3 celdas a partir de E8. Si lo que deseo es subir filas, entonces ocuparía la instrucción active.offset -1,0. Cuando subo, aplico -1 en la fila, cuando bajo un 1 positivo. Y así sucesivamente. Si quiero subir 3, entonces sería la opción -3,0, indicando que a partir de E8 subiré 3 celdas. Si lo que deseo es moverme una columna hacia la derecha, la instrucción cambiaría por dejar en 0 la fila y colocar un 1 en columnas. Me movería una columna a la derecha. Si quiero moverme 2 o si quiero o necesito moverme 3, entonces la instrucción cambiaría cambiando el número de columnas. Y en el caso de querer moverme desde E8 hacia la izquierda, entonces el número de la columna sería negativo. Sería active offset 0 fila menos 1 columna. Me movería hacia la izquierda. Y si son 2 y son 3, y si son 2 o son 3, entonces también sería en negativo. Vamos a realizar unos ejercicios para practicar active.offset. Abriremos un nuevo libro y marcaremos la celda A1 con un color, la celda D5 con el mismo color y la celda G8. Vamos a realizar una macro donde se seleccione la celda A1 y luego con active.offset nos moveremos a D5, a G8 y retornaremos a la celda A1. Para ello vamos a ponernos compartiendo la pantalla en 2 para poder realizar bien este ejercicio. Voy a insertar un módulo y llamaré a esta macro sub moverse, abrir y cerrar paréntesis, enter y abrimos espacio. Lo primero sería seleccionar el rango A1. Para ello escribimos range, abrimos paréntesis, abrimos comilla, A1, cerramos paréntesis, comilla, y podemos usar la opción Activate, que indica que se activa ese rango. La segunda instrucción sería active cell.offset, abrimos paréntesis y primeramente colocaremos valores en 0, .select, para contar luego las filas que vamos a seleccionar. Ubicado en A1, ¿cómo hago para seleccionar de 5? Cuento cuántas filas debo bajar sin contar A1. 1, 2, 3, 4. Y luego cuántas columnas. 1, 2, 3. Como fue hacia abajo y hacia la derecha, los dos números van a ser positivos. Aquí estaría bajando 4 filas y aquí 3 columnas. Ahora, desde la celda D5
nos ubicaremos en G8. Contaremos entonces 1, 2, 3 filas hacia abajo y 1, 2, 3 columnas hacia la derecha. Copiamos la opción anterior y cambiamos los valores. Sería 3 y 3. Y la siguiente es regresarnos a A1. Entonces contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas hacia arriba. Eso significaría un menos 7 porque vamos hacia arriba. Y luego hacia la izquierda contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaría menos 7, menos 6. Vamos a probar la macro. Para ello vamos a ubicarnos en la primera línea y comenzaremos a presionar F8. Se selecciona el nombre. Ahora indica que va a seleccionar la celda A1. Está seleccionada. Con Active Offset 4.3 se mueve a D5. Con Active Offset 3.3 se mueve a G8. Y con Active Cell Offset menos 7, menos 6 regresa a A1. Ahora queremos colocarle en cada celda posición 1, posición 2 y posición 3. Un rótulo que indique el número de posición. Para ello podemos venirnos debajo del rango, escribiremos ActiveCell.value y le asignaremos igual a posición 1. Copiaremos la instrucción y debajo de esta ActiveCell, que sería la celda de 5, le colocaremos ActiveCellValue posición 2. Copiamos debajo de la siguiente y le colocamos que el rótulo sea posición 3. Y vamos a probar. Nos ubicamos en la primera línea, presionamos F8 y comenzamos a probar. Selecciona 1, escribe posición 1, selecciona D5, escribe posición 2, selecciona G8, escribe posición 3 y regresa a A1. De esta manera hemos comprobado el uso de offsets en celda activa. Vamos a cerrar este archivo que era solo para ejercicio y vamos a realizar el siguiente. En este caso yo puedo ubicarme en cualquier celda y probar la macro aprobado. Al darle clic me escribe 10 veces la palabra aprobado y la celda activa queda en esta celda C13. Si yo lo doy nuevamente agregaría 10 más. Si yo me ubico en otra celda agregaría 10 más y este botón me permite borrar lo que he escrito. ¿Cómo funciona esta macro? Vamos a poner las dos pantallas para revisar el ejemplo 1. Primeramente observaremos que se han declarado dos variables, escribir y última fila, declaradas como valor entero. Definimos que la variable escribir va a empezar con 1 y usaremos el método do while que termina en un loop, que significa bucle, para definir las veces en que se va a escribir esta palabra. Primeramente establecemos la condición. Mientras la variable escribir sea menor que 11, en la celda activa va a colocar el valor aprobado. Luego va a calcular la última fila usando el método cells, que al igual que offset, primero va a contarnos las filas y luego la columna. En este caso va a aplicar la propiedad en xla.row, que significa que se va a ubicar en la última fila que tiene Excel, la fila 1.048.576, y luego va a imitar control flecha arriba para encontrar donde se ha escrito la primer palabra aprobado.
En este caso, como aún no se ha escrito, me selecciona la fila 1. Pero si aquí apareciera la palabra aprobado, entonces va a estar abajo, control flecha arriba y me selecciona la celda C3. Entonces última fila me va a ir indicando dónde está la última celda con datos. Luego la función cell me va a aplicar también .offset, indicándome que se ubicará una celda abajo en la misma columna, es decir, bajará una celda. Vamos a probar la macro. Damos F8 y se declara que escribir tiene el valor 1 y hace el primer bucle. Mientras escribir sea menor que 11, va a escribir la palabra aprobado en la celda activa. Entonces ahorita el valor es 1. Hasta que el valor escribir llegue a 11, el do while o el bucle se va a detener. Escribe aprobado en la celda activa, ubica la última fila y baja una fila hacia abajo. Luego la variable escribir se le incrementa 1 para que sea la búsqueda número 2, hace el loop y aquí observamos que ahora vale 2. Voy a hacerlo varias veces hasta que lleguemos al valor 10. Puedo usar la opción ver ventanas locales para que me muestre el valor de la variable escribir y el valor de la última fila, y de esa manera detenerme cuando lleguemos a 10. F8 varias veces, va cambiando el valor de escribir y nos detendremos cuando lleguemos al valor 10. Listo, aquí estamos en el valor 10. Escribir vale 10 y sigue siendo menor que 11. Este va a ser el último bucle, porque ahora en el siguiente escribir va a ser igual a 11. Deja de cumplirse la condición de ser menor. Por lo tanto, de acá pasará al msub, finalizando el bucle. De esta manera, cada vez que nos ubiquemos en una celda activa y probamos la macro asignada a este botón, damos clic en restablecer para que podamos probar la macro, y así al ubicarme en cualquier celda puedo darle al botón que tiene asignada la macro y me aparecerá 10 veces la palabra aprobado porque está con un bucle que tiene esa condición. Daremos clic en borrar. El siguiente ejercicio hará una evaluación de 4 columnas para determinar si estos solicitantes de un crédito pueden ser aprobados o no. Para ello tenemos la columna de nombres y apellidos, si el cliente va al día con sus pagos, con la respuesta sí y no, los ingresos, y aquí va a tener una condicional que sean mayor de 1000, un campo de edad para determinar que la edad sea menor que 75, y en el caso de la última columna, si ha tenido al menos 6 meses de actividad laboral, indicándose con un sí o un no. Entonces, para entender cómo seleccionamos la primera columna, usaremos la opción Cells. Para ello, escribimos Cells y comenzaremos con 0,0 para contar la columna pagos. En este caso, cuando contemos fila, contaremos fila 1, 2, 3, 4. Es decir, estará en la fila 4. ¿En qué columna? Contamos la A como columna 1, B 2, C 3. Entonces, los pagos al día estarán en la fila 4 y en la columna 3. Y en el caso de la columna de ingreso, entonces estaría siempre en la fila 4, pero la columna 4. En el caso de la edad, estaría siempre en la fila 4, en la columna 5. Y en el caso de la continuidad laboral, estaría en la fila 4, en la columna 6.
En otras palabras, cel 43 equivale a decir C4, cel 44 D4, cel 45 E4 y cel 46 F4. Hemos realizado esto para entender luego una condicional. La condicional dirá: si tiene los pagos al día, si su ingreso es mayor que 1000, su edad menor que 75 y tiene 6 meses laborando, se puede aprobar el crédito. Si una de ellas no se cumple, entonces no se aprobará el crédito. Vamos a compartir la pantalla y vendremos al ejemplo número 2. Vamos a correr la macro para ir explicando cada elemento. Primeramente, seleccionamos el rango G4, G13 para limpiar el contenido por si acaso hemos estado realizando ejercicios anteriores. Se ha declarado la variable última fila y fila como un valor entero. La variable última fila está compuesta por cel, la cual contará la celda de la columna 2. En otras palabras, es como que se ubique al final de la columna B y luego presionemos control flecha arriba y me indicará que la última celda de la tabla es la celda 13 y me va a declarar el valor fila como 4 porque es en la fila 4 donde comienzan los datos a evaluar. Correremos F8, se define última fila, la fila y comienza el do until. Do while significa mientras, do until significa hasta. Dice la condición: hasta que el valor de la fila sea igual al valor de la última fila más 1, entonces se dejará de realizar lo que está en medio del bucle. En este momento la fila vale 4, la última fila vale 13 más 1, entonces tiene un valor de 14. Esto siempre va a valer 14. ¿Qué indica este 14? La fila vacía hasta donde llega la información que tenemos en la tabla. Vamos a evaluar las condiciones. F8 y le damos nuevamente y hace la siguiente evaluación. Abriremos toda la pantalla. Dice: si en la celda que está compuesta por fila, que en este caso es 4, y la columna 3 hay un sí, entonces continúe con el siguiente. Si en la celda que está compuesta por la fila 4 y la columna 4 es mayor que 1000, entonces continúe. Si la celda que tiene el valor de la fila, que en este caso es 4, y la columna 5 es menor que 75, continúe. Y si la celda que tiene la fila con valor 4 y columna 6 también es sí, entonces en la celda compuesta por la fila 4 y la columna 7, que sería la columna G, escriba crédito aprobado. En este caso se cumplen todas las condiciones. Hay un sí en la primera, es mayor que 1000 en la segunda, es menor que 75 en la siguiente y tiene un sí en la cuarta condición. Damos nuevamente F8 y termina el primer end if. Ahora a la variable fila se le agregará un valor más para que se agreguen datos en la fila siguiente. Vuelve a iniciar el loop y ahora fila vale 5 y es todavía diferente de 14. Revisa las condiciones y en este caso una de ellas es no. Si nos ubicamos acá, dice que este valor debe ser sí y está siendo sí. Este valor dice que debe ser mayor que 1000 y está siendo 800. Entonces, cuando encuentra que no cumple esta condición, va a seleccionar crédito no aprobado en la siguiente instrucción. Sigue aumentando fila y vamos a correr varias veces F8 hasta que llegue al final de la fila 13.
Vamos a detenernos en la fila 13 y ahora revisamos la condición. La fila vale 14 y última fila más 1 es igual a 14. Entonces dice, hasta que la fila sea igual a 14, ya se está cumpliendo la condición, entonces se detiene el bucle. Ahora pasará de una vez a ensure. Le damos restablecer y vamos a borrar nuevamente, cambiarle algunas condiciones. Por ejemplo, vamos a ponerle sí a este, no a este y este sí. Correremos la macro. Entonces nuevamente la macro ha hecho el cálculo y si no se cumple una de las condiciones, el crédito queda no aprobado, y si cumple todas, se ha aprobado el crédito. Este es uno de los usos que podría tener el bucle do until. Pasaremos ahora al siguiente ejercicio. En este ejercicio hemos colocado unos identificadores con letras y colores, los cuales se van a aplicar en esta tabla. Para eso vamos a utilizar la propiedad interior color, que es un número referente al color que tiene asignada cada celda. Encontrando ese número, luego se lo aplicaremos en esta columna de la tabla. Vamos a compartir pantalla para revisar la macro. Lo primero que hace la macro es seleccionar la celda G14, donde comienza la primera instrucción. Mientras la celda activa que está a la izquierda, su valor sea diferente a vacío, es decir, que tenga datos, va a realizar lo siguiente. En la celda activa que está en la izquierda, le va a agregar la propiedad interior color. Cuando damos F8, aparecerá este número que indica el color amarillo de esta celda. Luego, Active Cell Object bajará una celda para encontrar el siguiente loop. Nuevamente, valora que tenga datos, aplica la propiedad interior color, agregando ese número, bajo una celda, siguiente loop, interior color, bajo una celda, siguiente loop, interior color, bajo una celda. En el siguiente loop ya se va a encontrar en la celda izquierda que está vacío, por lo tanto ya la condición se deja de cumplir y pasará a la siguiente línea de instrucción. F8, vamos a darle 4 veces y de esta manera estamos asignando el valor que tiene interior color a cada una de las variables. El valor para M de mujer, H de hombre, NO de niño y NA de niña. Luego vamos a seleccionar la tabla para comenzar a aplicar con otro do while. En este caso, el do while va a valorar si la celda es diferente de 0, es decir, si tiene datos. Y va a usar la propiedad SelectCase, valorando en la celda activa si en caso aparece la palabra mujer, va a aplicarle el interior color que está almacenado en la variable M, si es hombre, el que está en la variable H, si es niño, en la variable NO, y si es niña, en la variable NA. Vamos a probar la primera. En este caso, damos F8, dice, ¿el valor de la celda es mujer? La respuesta es sí, entonces aplica el color que está asignado. Se va a InSelect, baja una celda, repite el loop, y ahora vuelve a preguntar, en este caso es una mujer, la respuesta ahí es no. Es un hombre, la respuesta es sí, entonces asigna el valor de H. Baja a InSelect, una celda más abajo, repite el loop y vuelve a preguntar si el select es igual a mujer, no, a hombre no, a niño sí, entonces aplica el valor de la variable NO. Sigue haciendo lo mismo, repitiendo, si es mujer no, hombre no, niño no, niña sí, entonces el valor de la variable será NA. Y así sucesivamente hasta que termine en la última celda que hay valor. Seguimos aplicando F8 y al llegar a la última, entonces el do while vuelve a preguntar
Si la celda activa es diferente a 0, en este caso ya está vacía, no se cumple la condición, por lo tanto, al darle F8 terminará la macro. Damos aquí en restablecer y venimos a nuestra hoja. Vamos a borrar lo que hemos puesto para cambiarle los colores y volver a probar la macro. Vamos a asignar cualquier color diferente para poder realizar nuevamente el ejercicio. Tenemos ya nuevos colores, entonces corremos la macro. Ha encontrado el valor de estos colores y se lo ha aplicado a la columna donde están estos identificadores. De esta manera hemos probado un uso más de do-while. Pasaremos ahora a la propiedad for-next. Primeramente revisaremos que se puede repetir un mensaje. En este caso se va a repetir 10 veces de uno en uno. Entonces presionaré aceptar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de 10, aceptar, termina el bucle con for-next. En el segundo ejemplo, el mensaje se va a repetir, en este caso, 10 veces, pero en 2. En otras palabras, solo se va a repetir 5. Entonces le decimos 2, 4, 6, 8, 10. Y ahí termina el bucle. También vamos a colocar en una celda para que enumere desde abajo. En este caso no se observará, pero cuando evaluemos la macro con F8 sí lo podremos ver. Aparecen los números, pero se rellenan de abajo hacia arriba y ya lo veremos a continuación. Compartimos la pantalla y nos venimos a la opción repetir mensaje for-next. Primeramente hemos declarado una variable que se llama veces y hemos definido en el for-next que la variable veces se va a repetir de 1 a 10 y que este valor veces va a aparecer en un MSG box con el título repite de 10 veces de 1 en 1. Vamos a correr la macro dándole F8 y aquí nos aparecerá la opción 1, next. Le doy nuevamente 2, next, y así sucesivamente. Voy a detenerla, voy a correrlo de una vez y aparecen las 10 veces que debe aparecer porque hemos definido en el bucle que va de 1 a 10 veces. Esta es una de las diferencias principales entre for-next y do-while y do-until. Con do-while yo defino cuántas veces se repite el bucle a través de una condición. Con for-next yo puedo definir el número exacto en que se va a repetir. En el segundo ejemplo es muy parecido al anterior, únicamente que hemos agregado una propiedad más, step 2, es decir, paso 2 significa que lo que yo defina como cantidad de veces a repetir se va a repetir de 2 en 2. En este caso estoy definiendo que inicie de 2 pero hasta la vez 10. Cuando corremos la macro 2, 4, 6, 8, 10. Entonces el paso 2 me hace que vaya de 2 en 2 las veces que he definido se repita ese bucle. En el siguiente lo haremos con F8 para ver cómo funciona. Primeramente selecciona el rango C28, tenemos la variable contador y la variable fila. A la variable contador le hemos dicho que haga 20 veces de 20 a 1 pero con paso menos 1. ¿Qué significa paso menos 1? Que irá de abajo hacia arriba. Corremos otra vez con F8. La fila va a aumentar el contador una vez más. Y en este caso ubicará cell donde fila vale 21. Y estaríamos en la columna 3 que es la columna C.
y eso tendrá el valor que esté en contador. En este caso comenzará con 20. Le damos Next y ya nos ha colocado 20. Vamos nuevamente con F8, regresa a fila y ahora fila va a tener el valor de 19 porque comenzó con 20 y como va un paso hacia arriba, digamos hacia atrás, ahora el valor es 20 y lo colocará en la celda superior. Le damos clic y está el 19 arriba, 18, 17 y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Entonces acá, después de llegar del 20 al 1, termina la macro con en sub. El último ejercicio donde aplicaremos for next se aplicará a una tabla donde tenemos marca de vehículo, sus modelos, placas, un monto de mantenimiento y un teléfono de contacto. Primeramente nos pedirá la columna donde seleccionaremos el criterio. En este caso voy a seleccionar la columna A. Luego me pedirá el criterio, es decir, los nombres de marca de vehículo. Escogeré Isuzu. Tengo que escribirlo igual que aparece en la tabla. Luego, cuando yo le dé aceptar, todos los Isuzu van a ser eliminados de esta tabla. Para que la tabla no la perdamos, entonces lo primero que hace la macro es hacer una copia para que lo que se elimine quede en otra hoja. Voy a eliminar esta hoja y veremos el proceso. Seleccionamos auto. Cuando le doy clic al botón, se me hizo la hoja 2. Seleccionaré en este caso la columna B para escoger modelo y el modelo que voy a escoger será Yaris. Escribo Yaris, ahora le doy clic en aceptar y lo que decía Toyota Yaris ha desaparecido. Elimino la hoja. Ahora vamos a ver la macro. Lo primero es que se han declarado unas variables y selección de columna, selección de criterio y la hoja actual. Para copiar la hoja, lo que hace la macro es que a la hoja actual, que es una variable, le asigna el nombre de la hoja activa. En este caso es la hoja auto. Luego con F8 selecciona con el nombre ya escogido y luego hace un copy que equivale a tomar la hoja con control y shift izquierdo. Aparece este signo más en una hojita, entonces si yo me corro hacia un lado he hecho una copia de esta hoja. En macro se hace de esta manera: el nombre de la hoja, punto copy, before igual a sheet 1, para que se coloque un número 2 o un número 3 o un número 4 según las veces que hemos realizado la copia. Posteriormente se define en la variable U cuál es la última celda que tiene datos. Para ello ocupa irse a la celda 1.048.576 de la columna 1, que es la columna A. En otras palabras, va aquí al final, luego control flecha arriba y se ubica determinando que la última línea es la 29. Cells, me ubico aquí. Cuando le doy F8 me dirá que su valor es 29. Está tomando la fila 29 con la columna 1, es decir, A29, y lo ha hecho usando esta opción de venir desde abajo de la fila 1.048.000. Ahora se va a definir qué columna se tiene que seleccionar. Para ello, en la variable seleccionar columna aparecerá el input box que me pedirá el número de columna. Voy a seleccionar nuevamente A. Le doy a aceptar, me pide el siguiente criterio, que sería, por ejemplo, escoger Kia. Le doy en aceptar. Ahora hará el bucle. Dice el bucle: para la variable i que estamos definiendo,
va a ser igual a la variable U, es decir, la última fila, 29. Y vendrá hacia arriba contando, es decir, step 1. Va a seleccionar la celda que está en I, en este caso va a decir 29 con la columna A. Avanzamos y luego hace la siguiente prueba. Si en esta celda compuesta por I, que tiene valor 29 y tiene la columna A, es igual al criterio que se ha colocado, entonces se va a seleccionar la fila completa y luego esa selección se va a borrar. Entonces lo que hace es fila por fila. Entonces vamos a avanzar con F8 y vamos a ver lo siguiente. Cell vale Kia y el criterio vale Kia, es decir, ha encontrado coincidencia, selecciona toda la columna y ahora la borra. Regresa al bucle, next, hace la misma comprobación. Ahora hemos reducido una fila, entonces estaríamos en la fila 28, columna A. Avanzamos con F8. Entonces dice, si lo que está en cell es igual a lo que está en selección Kia, también selecciónela toda, F8, y luego le elimina. Entonces va a eliminar dos veces más la fila donde haya Kia. Y ahora ha llegado al último, y en este caso vamos a darle un F8 nuevamente. Ahora dirá, en la celda 25 columna A el valor es Land Rover. Esto es igual al criterio Kia. No, entonces simplemente no hará nada, solamente irá subiendo hasta que llegue a la celda A3. De esta manera hemos explicado the while, the until y for next. Ahora te toca realizar los ejercicios para que puedas tener una mayor comprensión de este aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase.